La viscosidad es una propiedad del fluido que representa la resistencia interna al movimiento o la fluidez. La fuerza que un fluido fluyente ejerce sobre un cuerpo en la dirección del flujo se llama fuerza de arrastre y su magnitud depende en parte de la viscosidad. Para obtener una relación para la viscosidad hay que considerar una capa de fluido entre dos placas paralelas de área A separadas por una distancia L. A continuación se aplica una fuerza F paralela en tanto que la placa inferior se mantiene fija. Después de los efectos transitorios iniciales, se observa que la placa superior se mueve de manera continua bajo la influencia de la fuerza F a una velocidad constante V. El fluido en contacto con la placa superior se adhiere a la superficie de esta y se mueve con ella a la misma velocidad, mientras que el fluido adherido a la placa en reposo permanece estático. El esfuerzo cortante, tau, que actúa sobre una capa de fluido en movimiento, se puede calcular entonces como fuerza entre áreas, donde el área A es el área de contacto entre la placa y el fluido. La velocidad del fluido entre las placas varía de manera lineal, entre una velocidad de 0 en la placa estática a una velocidad v en la placa en movimiento, siendo la ecuación del perfil de velocidad la que se muestra en la figura superior derecha, en la parte de abajo. El gradiente de velocidad es du entre dy, como se puede ver en la ecuación. Se puede obtener entonces una relación entre el esfuerzo cortante aplicado y la velocidad a la que se deforma el fluido, la cual a su vez es equivalente al gradiente de velocidad. Los fluidos para los cuales la razón de deformación es proporcional al esfuerzo cortante se llaman fluidos newtonianos, entre los que podemos mencionar al agua, al aire, a la gasolina y a los aceites. Los fluidos que no cumplen con esta ecuación se llaman fluidos no newtonianos. Mu es la constante de proporcionalidad y se llama coeficiente de viscosidad, viscosidad dinámica o absoluta del fluido, cuya unidad es el poise o el centipoise. La viscosidad del agua a 20 grados centígrados es un centipoise. Una gráfica del esfuerzo cortante en función de la razón de deformación o gradiente de velocidad para un fluido newtoniano es una línea recta, cuya pendiente es la viscosidad de ese fluido. Los fluidos con mayor pendiente son entonces los fluidos más viscosos. Para los fluidos no newtonianos, la relación entre el esfuerzo cortante y la razón de deformación no es lineal. Como se puede ver en la figura 1, la pendiente de la curva se conoce como viscosidad aparente del fluido. Los fluidos cuya viscosidad aparente se incrementan con la razón de deformación se conocen como dilatantes o esposantes al corte, como por ejemplo las soluciones de almidón o arena suspendida. Y los fluidos cuya viscosidad aparente disminuyen con la razón de deformación se conocen como fluidos pseudoplásticos o adelgazantes al corte. Estos son fluidos que se vuelven menos viscosos a medida que se le aplica un esfuerzo de corte más intenso, como por ejemplo algunas pinturas o las soluciones poliméricas. Algunos materiales pueden resistir un esfuerzo de corte finito y se comportan como un sólido, pero se deforman de manera continua cuando ese esfuerzo sobrepasa el punto de fluencia y en consecuencia se comportan como un fluido.
Estos materiales se conocen entonces como plásticos de Bingham.